Sí, Castel está tranquilo. Hoy hace 22 años hubo una noticia que nos estremeció a todos. Ocurrió lamentablemente en ese marco de inseguridad, de violencia en la que hemos sobrevivido los colombianos, porque aquí a veces se tiene que sobrevivir. Tenemos oleadas de violencia peligrosísimas, unas de terrorismo marcado, otro de la violencia que se puede considerar popular, que es la violencia del barrio, donde una persona es apuñalada o es asesinada a través de un hecho de fuerza, como un atraco o algo por el estilo. Pues hace 22 años todos estábamos llorando la partida de Albeiro el Palomo Usuriaga. El Palomo Usuriaga, jugador de Selección Colombia, jugador de Independiente de Argentina, jugador de Atlético Nacional de Colombia. ¿Dónde más jugó el Palomo? En el territorio colombiano. Jugó en América de Cali. Bicampeón con América. Millonarios. Estuvo también en el Cúcuta Deportivo. Cúcuta, cuando estaba empezando. Claro, Javier. Cuando estaba empezando estuvo por los lados del Cúcuta Deportivo. Era jugador de la Selección Valle. Era en esa época cuando él arrancó, que vivíamos tal vez uno de los pasajes más vistosos y gloriosos del fútbol aficionado de Colombia, con el torneo juvenil que lo patrocinaba Coca-Cola, el torneo de ida y vuelta todo el año. Claro. No era que reunían un mes o 2 meses para hacer un torneo relámpago, no, era todo el año, y el jugador acumulaba toda esa experiencia del transporte, muchas veces por tierra, muy pocos lo podían hacer por avión, pero todo eso le iba dando piel, Castel, le iba dando cáscara, como llaman ustedes allá en la costa. Sí, era maravillosa esa experiencia del torneo Coca-Cola durante todo el año, ida y vuelta. Ya uno se sentía en las selecciones departamentales con el fútbol nacional. Atención, segundo gol del Cristal. Asistencia colombiana de Jefferson Lerma para el cabezazo de Strand Larsen, que marca nuevamente. Se fue de doblete el jugador noruego, que en su segundo partido ya acumula 2 anotaciones con este equipo inglés. Jornada 26 de la Premier. Le sube la calificación a Lerma, 6.9. Muñoz se mantiene en 7.2. El mejor sigue siendo Larsen con 8.2. Bueno, 2-0 gana entonces el Crystal Palace a esta hora frente al Burnley. Bueno, y cerramos con el tema del Palomo Usuriaga, diciendo que es una lástima que el Palomo se haya ido de esa manera. Quienes tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, siempre lo recordaremos por sus gambetas, por aquel gol histórico en la eliminatoria para ir al Campeonato Mundial de 1990 en Italia. El gol que le hace a Israel en el primer partido de repechaje, porque el segundo se saldó sin goles, y con ese gol el árbitro era Pase del Bendito Fajardo. Bendito Fajardo, exactamente. Había entrado el Palomo Usuriaga en los últimos minutos del partido, en una tarde realmente calurosa, sofocante, donde el Palomo marcó la gran diferencia. Por intermedio tenemos exactamente 28 minutos, etapa complementaria. Ataca el Palomo, vámonos Palomo, vámonos. Ataca el Palomo, la pelota corre al borde del área, bendito el Palomo, va a hacer gol. El relato del mundialista Sergio Ramírez. El mundialista. Ajá, claro. Camisa 7. Camisa 7. El relato de Sergio Ramírez para el gol del Palomo Usuriaga. ¿Cómo se vive hoy en la ciudad de Cali este aniversario de un hombre que es inolvidable? Por eso está en este programa Blog Deportivo.
Muchos homenajes, don Javi, especialmente de los equipos por donde pasó América. De hecho, le van a hacer un homenaje. Ojo que no de América, es un particular, ahora le doy el nombre exactamente de él, de quien va a promover el próximo viernes, un homenaje para él, porque me sigue pareciendo increíble que los clubes no tengan en cuenta los momentos específicos para honrar a jugadores que dieron tanto. Pero la semana anterior tuvimos la posibilidad de visitar la casa del Palomo Zuriaga, sus hermanas, de hablar un poquito con ella de sus recuerdos en esa intimidad que él manejaba, y vamos a tener una serie de contrastes en cuanto a estas voces. Hablamos primero con su hermana, con Carmen Uzuriaga, que nos contó un poquitico de quién era Albeiro, la definición de un hombre de barrio. Recuerdos de compartir, de familia, de barrio, porque Albeiro era eso, era barrio, era humilde. Entonces son recuerdos alegres, bonitos, tristes, pero buenos recuerdos. Su forma de vestir, su forma de ser, sí, era carismático, era único, aunque todos los seres humanos somos únicos, ¿no? Pero Albeiro daba un paso adelante, creo yo. Pues mire que uno, a pesar de que ya son 20 y pico de años, uno todavía siente eso, porque uno anda en la calle, comparte con la gente y la gente siempre lo mira a uno diferente y entonces yo digo, Albeiro tuvo que haber sido muy agobiante, la fama pesa demasiado. A veces uno siempre no tiene genio para aguantar. Hay gente imprudente. Albeiro lo querían tocar, querían saber si el pelo era de verdad, si los dientes eran de leche o no eran de leche, o sea, era una cosa seria. Pero Albeiro para todos sacaba tiempo, sobre todo para los niños. Yo creo que con ningún niño nunca tuvo ninguna grosería ni nada. Siempre permitía y era muy accesible para los niños. Permitía que los niños se acercaran a él y lo conocieran realmente cómo era él. En las entrañas de la familia Uzuriaga, dos momentos épicos, uno con Nacional y otro con la Selección Colombia. Pues el momento más feliz cuando quedamos campeones de la Copa Libertadores. Pero tampoco le quito mérito cuando clasificó después de 30 y pico de años a Colombia a un mundial de nuevo. Yo creo que ese fue el momento más épico. Y también fue triste porque al final, cuando tuvo que ir no lo tuvieron en cuenta, ¿no? Le dieron la espalda. Cuando uno pierde un familiar asesinado, queda esa semilla muchas veces del odio que es tan difícil de sanar. Por eso le hice la siguiente pregunta a Carmen Uzuriaga. Después de 22 años, ¿ustedes han podido perdonar? Pues que si uno no perdona, no puede seguir viviendo. Y hasta se puede uno enfermar de un cáncer, algo, ¿no? Porque uno es el que está haciendo daño. Entonces hay que perdonar y seguir. Perdón. No, tranquilo. ¿Esas lágrimas de qué son? ¿Son de buenos recuerdos? ¿Son de dolor? ¿De qué son? Son de dolor. No por no perdonar, porque ya perdonamos. Hablo personalmente. Por la ingratitud del pueblo colombiano. Porque Albeiro le dio demasiado a este pueblo. Y duele cuando uno ve homenajes para otras personas que no tienen tanto mérito y nunca mencionan a Albeiro. A mí, como a mi mamá, como a todos nos duele. Porque él se merece grandes reconocimientos. Entonces, estas lágrimas son de dolor. Este es el relato de Jairo Aristizábal Loza, otro maestro de la narración deportiva en Colombia. Estados Unidos. Sí, exactamente. Ahí lo vi. Minuto 46, árbitro. La pelota lo va sacando. Y este es el de Perea, de ese gol. ¿No es? ¿Cuál es este? Este es Jairo todavía. Mira, ¿Sí?
¿Qué mes traes? ¿Estamos en collage? Muy bien. Ese no era la final de la Libertadores. Ahí estaba el tono de Perea colado. Sí. Cuando terminó el partido de la final de Libertadores. Ese es el relato de Perea. Ese es el de Perea, cuando terminó que Nacional queda campeón de Copa Libertadores. Que el Palomo tiene un momento brillante. ¿Se acuerdan el póker que le hizo a Danubio el día del 6-0 en el Atanasio? Metió 4 goles, uno de mitad de cancha. Adolfo Seoli era el arquero de Danubio y se tragó 6 ese día, 4 del Palomo. Indudablemente que por donde pasó marcó historia. Ya vamos a hablar de su presencia en Argentina, porque las hermanas del Palomo siguieron hablando, ¿cierto, Juanca? Sí, ahora su otra hermana, Yolanda, que mucha gente no sabe que el Palomo Zuriaga no era tan apasionado por el fútbol de arranque, y así nos contó su inicio en el deporte, pero no propiamente en el fútbol. Bueno, como yo era la que jugaba básquetbol, entonces nosotros nos centramos aquí a jugar. Entonces acá empezaban los chicos a jugar fútbol y todos, los grandes y los pequeños. Entonces los llamaban, Albeiro, vení, que nos hace falta uno. Trae la tarjeta de identidad. No, la tarjeta de identidad se me perdió, no la encuentro. Ay no, Yolanda, vamos a jugar básquetbol. Y nos veníamos a jugar básquetbol y eso era su pasión. El básquetbol, o sea, él era un jugador más que incluso fue llamado a la selección Valle de básquetbol. En algún momento alguien le dijo, sálgase de ahí que eso no es su futuro. Y bueno, menos mal. Es una historia común en algunos goleadores. Valenciano también, el papá tuvo que ir a sacarlo de una selección del Atlántico, en Cúcuta creo que estaban, si no estoy mal, fueron allá y le dijo, ¿usted qué hace aquí jugando básquetbol? Usted va a ser futbolista. Claro. Exactamente. Y Oscar Córdoba creo que también andaba en otra disciplina. Bueno, David Ospina, voleibolista. Sí. Claro, el Palomo siendo futbolista decía que su ídolo, porque le preguntaba a uno, ¿y quién es su ídolo en el deporte? Decía Michael Jordan. Ajá. Sí. Bueno, no estaba errado. Estaba bien de ídolo. No estaba errado. ¿Quién más está en esta ronda para seguir evocando la memoria de el Palomo Zuriaga? Yo estoy de acuerdo con las hermanas del Palomo. Hemos sido ingratos con la memoria del Palomo Zuriaga. Sí. Hubo un hombre que fue fundamental en su vida y fue Maturana, porque cuando él viene a la América, a él no le gustaba mucho salir de titular. Era un tipo introvertido en medio de todo y se escondía muchas veces. Y Maturana habla en esta narración de cómo lo sacaba muchas veces o cómo hacía para motivarlo a él y sacarlo para que saliera con toda, especialmente cuando era recambio. Ya había momentos donde yo mismo lo pedía. Sí, porque yo veía que la cosa estaba complicada y yo sabía dónde estaba la barra y yo le decía que empezaran y empezaba. Porque Albeiro me decía, Albeiro un niño que yo quise mucho. Albeiro es un niño que yo vine aquí a pedírselo a Don Miguel. Y Albeiro estaba en Cali, me dijo, estaba en Cúcuta, me dijo, no, llévelo tranquilo, no sabía ni siquiera lo que tenía. Y Albeiro llegó un momento donde me decía que cuando él sentía uso, que la sangre se le ponía yo no sé qué, y que ya sabía para dónde estaba rotico y entraba caliente. Y no le gustaba entrar de titular, pero se sentía como de suplente. Entonces yo a veces cuando la cosa estaba complicada y no empezaba el uso, yo hablaba o Diego armábamos la orquesta para que ese hombre se motivara y saliera. Esto fue una entrevista con Héctor Fabio Grueso hace algún tiempo. Lo que él habla es que el Pascual empezaba a gritar usu, y eso se contagiaba en todas las tribunas y es un canto muy popular con el que se rememora la memoria de Albeiro. Habló también un poquito acerca de lo que representó él en Argentina, especialmente en Independiente, donde fue literalmente un ídolo. Y fue importante con Nacional, importante con Colombia. Yo te digo pues que han existido muchos jugadores que han ido a Argentina. Algunos han sido bien reconocidos, pero ídolo en Argentina, Albeiro Zuriaga. Hizo el gol de la clasificación al Mundial de Italia, pero finalmente Maturana no lo llevó a ese Mundial y da las razones del por qué no lo llevó, pero también pide que se le tenga en cuenta otro aspecto importante de la carrera del Palomo Zuriaga. ¿Te dolió, profe, no haberlo llevado al Mundial? No me dolió porque es que yo no regalé nada, todo se lo ganó. En ese momento lo que nosotros teníamos, habíamos estudiado los rivales y nosotros no le íbamos a ganar a Alemania por velocidad. Nosotros le íbamos a ganar a Alemania teniendo el balón. Y Albeiro era una persona que era para otro tipo de gestiones. Nosotros, ustedes vieron el partido contra Alemania. Alemania el único punto que perdió en ese mundial fue el de Colombia. Y lo perdió cuando Colombia jugó sin delantero. Jugamos sin delantero, jugamos con
con 6 volantes que cualquiera llegaba como delantero, y no solamente que tuvimos el balón, sino tuvimos opciones de gol. O sea que en ese momento yo pienso que ahora es muy fácil decir, Pacho, ¿por qué no llevaste a Albeiro al Mundial? Entonces, ¿por qué no dicen, Pacho, por qué lo trajiste de Cúcuta? Esta entrevista con Héctor Fabio, que es una entrevista larga, ¿cierto? Sí. Muy buena entrevista, porque aparte de la manera de preguntar de Héctor Fabio, estaba el reposado Pacho Maturana, el reflexivo Pacho Maturana, en un centro de confianza por el entorno. Claro. Mejor dicho, nosotros lo que tenemos que reconocer es que hay personajes que depende de lo ambiental, de con quién esté, van sacando absolutamente todo. Y esa fue la conversación que tuvo Pacho con Héctor Fabio. Yo me escuché esta entrevista totalmente completa y después volví y la repasé porque quería para aclarar algunos conceptos de la historia, quería tener claro cuál era el pensamiento de Pacho sobre este tema. Se hace amena, sincera, coloquial. Y puede ser polémica, como fue polémica, por ejemplo, la no alineación de Messi frente a Alemania en el Campeonato Mundial del 2006, que fue lo que le cobraron hasta el final a José Pekerman. Termina, pero ¿quién podría asegurar que entrando Messi podrían ganar? Claro. Es que imposible, nadie. Claro. Es que ahí es donde están las contradicciones, no se puede ser tan radical en ese tipo de apreciaciones. Como se dice, contrafáctico. Exactamente. Bueno, aquí hay una mala noticia mientras estamos escuchando esto, porque ya vamos a terminar el tema de Albeiro. Le han dado un revolcón al partido al Crystal Palace impresionante. Cuando empezamos la entrevista ganaba el Crystal Palace 2-0. Ahora, ¿cómo está el resultado? 3-2, y el gol de la remontada es autogol colombiano. Jefferson Lerma la termina metiendo en propia puerta, minuto 45 más 2 frente al Burnley. Acaba la primera parte. Empezó ganando el conjunto de los colombianos. Muñoz es calificado con 7.2. Lerma es el peor con 5.2. ¿En cuántos minutos? ¿En cuántos minutos hicieron? En 4 minutos, porque empezaron 40, 44 y 47. Y 45 más 2. En realidad fueron 7 minutos. 7 minutos. En 7 les encajaron 3. Y Burnley el descenso, Burnley el descenso. Exactamente. Lo que quiere decir que lo hecho por Eduardo Andrés Maglioni en minuto 53 goles en un Independiente Gimnasia de Grima de la Plata será un intocable récord del mundo. Difícilmente un jugador en particular puede hacer 3 goles en ese tiempo, 1.50. ¿Y de dónde es Tumberini? Argentino. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Papá, pero por supuesto. Sí, por supuesto. Ninguno lo va a igualar, nunca. Rematamos este impresionante recuerdo de Albeiro Usuriaga. Bien, nuestro invitado, pero esta es la presentación de ese invitado. La pelota la va sacando René saca el balón, el tiro va arriba, corre Palomo, pierna la derecha, Había abierto el marcador, ese es con Danubio. Había abierto el marcador Alexis García al minuto 9 y luego se vino el póker de Usuriaga, minuto 34, minuto 35, que fueron 2 goles seguiditos, no alcanzó ni a celebrar para volver a marcar, minuto 62 y minuto 79, con un gol de media cancha que dejó historia en el Atanasio. Eso fue el 17 de mayo del 89 y cerró la cuenta Aníbal Arboleda, que marcó el 6-0 al minuto 87. Esa fue una tarde épica en el Atanasio, creo que es de los grandes recuerdos que tienen los hinchas de Atlético Nacional. Y bueno, para cerrar este homenaje al Palomo Usuriaga, contactamos a uno que jugó, hizo dupla con él, hicieron y deshicieron en el 94, ganando la Liga y ganando la Supercopa también en esa época con Independiente. Hablamos del Pascualito Rambert, que recordó una anécdota bien particular con el Palomo Usuriaga para hacerlo salir de la casa, porque a veces era complicado hacerlo.
Me dice, bueno, listo, quedamos así, nos encontramos a las 11 de la noche en la puerta de la sede Independiente y de ahí yo te sigo con el auto. Cuando yo llego, ya él estaba parado con un Renault 18 rojo que tenía, que para el momento era un coche muy llamativo y muy bonito. Y cuando lo miro, veo que al lado del asiento del conductor tenía una caja de McDonald's. Me llama la atención una cosa así, le digo, ¿no comiste? ¿Qué pasó? Le digo, ¿querés que vayamos a comer algo? ¿Querés comer tranquilo? Me dice, no. Me dice, yo avisé en mi casa que iba a comer a McDonald's. Como Buenos Aires es tan grande, digo que me perdí, así podemos ir tranquilos y podemos pasar todo el tiempo que quieramos tranquilo ahí. Bueno, esos son de los recuerdos más lindos que estuve con él, más allá de que dentro de la cancha a mí me ha tocado jugar mucho con él. Garnero, Usuriaga, después me lo cuenta, Ramberg que no alcanza, llega Caña. Esta es para Usuriaga, esta es buena, Usuriaga, buen enganche, le va a entrar Usuriaga, a ver con zurda, negro, Usuriaga, ¡golazo! ¡Gol de Independiente! Apareció el colombiano Usuriaga, el que tanto esperaba la gente de Independiente, que ahora le gana a Ferro 2-0. El Palomo y la gesta que hizo en Argentina, todavía se recuerda, Juanjo, claro, ¿no? Ganó 3 títulos con Independiente, sí. La gente Independiente lo adora al Palomo Usuriaga por lo que dejó y sobre todo, más allá de los 3 títulos, un título local, una Supercopa en el año 95 y una Recopa Sudamericana contra Gremio de Porto Alegre en Tokio, sus goles, su legado y su don de gente. En Buenos Aires de lo que más se habla es del gran recuerdo a nivel humano que dejó Albeiro Usuriaga, un tipo muy querido por todos los compañeros de aquel plantel del Rojo de Avellaneda. Sin duda. Fue monumental. En esa oportunidad tuvimos la oportunidad de estar allá con Edgar Perea. Nos mandó Caracol Radio, Ricardo Alarcón en aquel entonces a transmitir ese partido, primero con Boca y primero con Huracán, después con Boca. Y ya habíamos contado aquí alguna vez que los jugadores vendían la exclusiva de la celebración. Era la época en que los canales competían abriendo bolsadas de dinero para que los equipos, fuera Boca, Independiente, equipos que tuvieran algún rango e influencia en la afición, fueran al estudio todos completos a celebrar. Claro. No daban declaraciones, ninguna época declaración. De fútbol de primera, don Javi. Época de fútbol de primera. De fútbol de primera. Y los habían contratado, les habían pagado $1 millón. De aquel entonces. Qué enciclopedia es usted, jefe. $1 millón. Le habían pagado para que fueran a celebrar. Pues el Palomo apenas nos vio, al Negro Perea y a mí, fue donde el capitán, que era Isla, que era Luis Islas. Luis Isla, con una cara de malo impresionante. De la selección argentina. Una cara de malo, te ponía una cara de malo, dicen que era buen tipo, era como Chilaver, pero te ponía una cara de malo impresionante. Y el Palomo le dice, yo necesito hablar para Colombia. Y los jugadores de Independiente accedieron, que dieran esa entrevista. La única condición es que el material, entre comillas, quedaba secuestrado, que es un término que se utiliza en televisión, para material que a usted le brindan, pero usted no lo puede transmitir hasta determinado momento. Lo embarga. Lo embarga, exacto. Le dicen secuestrado o embargado. En aquella época le decían secuestrado. Lo que pasa es que para nosotros sonaba muy duro el tema porque estábamos en una época. A nuestra realidad. Exacto, era entrar a nuestra realidad. Y él hace que nosotros tengamos la oportunidad de dar para el noticiero 24 horas, pero para Caracol Radio, la entrevista exclusiva del nuevo campeón de campeones en Argentina, que era el Palomo Albeiro Usuriaga. Historias maravillosas que solo se pueden conseguir cuando hay personas con la sensibilidad de Usuriaga, que en gratitud a que hubiéramos estado allá transmitiendo, porque ¿qué carajo nos iba a interesar en esta época Independiente, en esa época, si no había un colombiano ahí a bordo? Y ese era el Palomo Usuriaga. ¿Usted tuvo que en la tarde del 4-0?
don Javi, en la tarde del 4-0 en Avellaneda contra Huracán, última fecha. Contra Huracán, sí. Estuve en ese partido que estaba López, Gustavito López, no el periodista, sino Gustavito López, estaba Garnero, Rambler, ¿quién más estaba ahí? Estaba Burruchaga estaba en ese equipo. Burruchaga, sí, había un rubio alto en la saga, no me acuerdo. En la defensa, el polaco Arseno. El polaco Arseno. ¿No estaba Percudani por ahí en ese entonces? No, Percudani ya se había ido. Percudani ya se había ido. Bueno. Sí. Esa historia es que a la última fecha llega Huracán un punto por encima de Independiente. Y jugaban la última fecha en Avellaneda, Independiente Huracán. Con el empate salía campeón Huracán, con la victoria de Huracán obviamente también salía campeón Huracán. Independiente necesitaba ganar sí o sí, ganó 4-0 con 2 goles del Palomo Usuriaga. Esa fue una tarde fantástica. Don Javi. Indudable, sí. Para el cierre, Juanca. Sí, se le va a rendir entonces homenaje este próximo viernes. Eso lo hizo un gestor del barrio 12 de octubre, que es pero don Tulio, ojo que no tiene que ver usted nada en eso, ¿no? Ustedes van a hacer el cruce ahí. No hay problema. Pero va a ser Juan Carlos. Eso es que no alcanzó la torta para usted, por lo que veo. Fue el líder Diego Hernán Padilla, el 12 de octubre, el barrio donde murió Albeiro el Palomo Usuriaga, el encargado de hacer este homenaje, ya que los clubes a veces les queda grande este tema. Lindo recuerdo del Palomo. Lindo recuerdo de un astro del fútbol que nos dio la oportunidad de volver a un campeonato mundial con aquel gol maravilloso que marcó frente a la selección de Israel. Narrado no podría quedar. Etapa complementaria. Ataca el Palomo. Vámonos, Palomo. Ataca el Palomo. La pelota corre al borde del área. Bendito el Palomo va a hacer gol. Recordando el Palomo Usuriaga. Vamos a hacer una pausa, 3:38.